Y dijo no hemos tenido al doctor Maluk, ya lo vamos a invitar a ver si la próxima semana. Economista Nicanor Moscoso, mil disculpas la espera, pero bueno, tendremos que enviar estos saluditos a la gente que está súper activa y conectada. Bienvenida a este espacio informativo de Ecuador en Directo, le saluda Carla Aro junto al licenciado Jaime de la Cruz. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a los ecuatorianos que se encuentran en el territorio y que desde todas partes del mundo donde se han ido a emigrar nos escuchan y quieren siempre estar al tanto de lo que sucede en su país, siempre añorando estar con nosotros y siendo el sustento principal de la economía de nuestro país, como lo es también de algunos países latinoamericanos. Economista, antes de ingresar al tema central, quiero preguntarle algo en función de los tiempos. ¿Es posible que la consulta popular se pueda llegar a dar junto con las elecciones seccionales? Y me refiero al tiempo y al ahorro también de dinero, ¿no? Que generaría el hacerlo juntos. ¿Usted cree que los tiempos, y lo digo pues bueno, por el tema de que se vive esta consulta en función de que la Corte apruebe las preguntas o no? ¿Estamos dentro de los tiempos o no en base a su experiencia? Mire, el tema electoral es eminentemente político y responde a las decisiones políticas que tomen quienes tienen el poder. Hablemos del poder político. Entonces, la Corte Constitucional se demorará unos días. Si se demora mucho la Corte Constitucional y tienen inconvenientes en el planteamiento de las preguntas, ya nos cogerá el mes de noviembre, mediados de noviembre o quizás finales de noviembre. Y pues el tribunal, el Consejo Nacional Electoral, si decide hacerlo, si así es la voluntad de ellos, va a incluir, podría incluir las preguntas en la consulta y bajo el decir pues de que se estaría ahorrando mucho porque lo único que tendrían que hacer es imprimir una hojita más para incluirla en las preguntas. Pero pensando en el país, esto sería un problema muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque estaríamos mezclando temas con la campaña electoral. Entonces lo vamos a ver quizás que el gobierno lo que quiere hacer es tratar de apuntalar con preguntas obvias a las cuales muchos los ecuatorianos responderíamos que sí, con eso también de alguna forma favorecer al gobierno y su partido, el movimiento creó con sus candidatos. O sea, tenemos que ser muy claros desde un principio de que es muy posible pensar eso. Usted sabe que cuando un gobierno hace una consulta popular, lo hace con preguntas obvias en que la gente hasta le sentiría hasta vergüenza decir no a esa pregunta, pero que lleva una, dos o tres preguntas por ahí escondidas que las va llevando, como se dice, en el bulto, para con eso engañar realmente al pueblo y llevarlo a una situación como la que ya vivimos después de la consulta popular que realizó el presidente Moreno. Entonces, esas situaciones son las que se pueden presentar. Esto no es un problema solamente de los tiempos, de la capacidad administrativa del Consejo Nacional Electoral, sino de la situación política en la que ponen al país. Economista, ¿cómo le va? El presidente de la República mandó 8 preguntas, ¿no? Presentó 8 preguntas. La Corte Constitucional le ha rechazado 2 preguntas. Pero resulta como la Corte le rechazó 2 preguntas, ahora la pregunta 6, que es la joya de la corona, es lo que le interesa al gobierno, la ha dividido en 2. No ha reemplazado todavía la pregunta 1, pero la ha dividido en 2. Ya presentaron esas 2 nuevas opciones de pregunta a la Corte Constitucional. Y todavía nos dice que faltan 2 más. O sea, el gobierno no sabe qué hacer. Yo lo veo desde ese punto de vista. No sabe si mandar 8 preguntas, si mandar 9 preguntas, pero resulta que por allí un ministro le dice al presidente de la República, un momento, me falta otra pregunta de seguridad. ¿Qué nos da a entender todo lo que estamos viendo desde el gobierno, economista? Mire, esto es simplemente que se quiere entretener al pueblo unos meses con el tema de la consulta popular, para que nosotros nos desviemos de los principales problemas que están agobiando al pueblo ecuatoriano. Lo que se quiere es con esto entretenernos, es decir, ahora lo importante es la consulta.
Mire, y en las preguntas hay temas que a veces uno piensa que están, son light, no hay mayor problema. Por ejemplo, esa pregunta 1, que considero que no la ha aprobado todavía la Corte y posiblemente van a replantearla, que habla de que permitir la extradición de ecuatorianos, dice, ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado internacional. A todos se nos viene a la mente que lo que nos están preguntando es si podrían o no extraditar a un ecuatoriano que esté acusado en otro país de narcotráfico. Es lo que se nos viene a la mente. Pero ¿qué puede suceder en un momento en que un poder político judicial considere, por ejemplo, que un político, que a un expresidente de la República, mañana le puede pasar eso al mismo señor Lasso, que digan que hubo un fraude, que fue un crimen organizado, y como tuvo relaciones con empresas transnacionales y que los fondos vinieron de otro país, se lo califica ya como un delito de crimen organizado internacional. Y entonces vamos a estar extraditando no a solo narcotraficantes, sino en cualquier momento vamos a querer extraditar a un político adversario. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso, cuidado, nos cae en la cara absolutamente a todos los ecuatorianos. Y eso ya lo hemos visto, lo hemos vivido, lo padecemos los ecuatorianos, la política ecuatoriana lo padece, y debemos de tener mucho cuidado en temas como esos, por ejemplo. Y de ahí el resto, dígame una cosa, ¿a qué ecuatoriano que le dicen reduzcamos el número de asambleístas? Sí, está bien, va a decir el ecuatoriano, o sea, pero fíjese usted, en el fondo usted le estaría quitando representatividad principalmente a pequeñas provincias. Ya tuvimos un problema con el método de que pasamos del método de Hong al método de Hong, al método de Webster que se utiliza actualmente, que hace mayor representación, da mayor representación. Por eso votó creo, porque se utiliza ese método y se elimina el método de Hong. Y ahora está preguntando algo contrario, que se le quite representación a la población al tener menos asambleístas. Y el problema no es la cantidad de asambleístas. El problema es que el gobierno no ganó una mayoría en el Congreso. Si tuviera una mayoría en el Congreso, no estuvieran preocupados por lo que pase en la Asamblea. Disculpe que me acuerdo cuando se llamaba Congreso y tuve la suerte de participar en ello. Claro, esa es la preocupación del gobierno, pero ¿qué se soluciona? Nos hacen creer, o quieren hacerle creer a los ecuatorianos, que se gasta demasiado en la asamblea, que un sueldo de un asambleísta, $5.000 es demasiados recursos que vota el Estado. Si reducen de 137 asambleístas a 90, no sé a cuánto es que plantea el gobierno, o 100, ¿cuánto se ahorra el Estado? ¿Con eso se solucionan los problemas que tiene el país? Pues le digo, eso es pura demagogia, es querer meter otras preguntas en medio de situaciones como esa. Mire, esta pregunta puede ser inductiva, ¿no? No sé si es inductiva, o sea, vea, es lo que nos hicieron cuando las 7 preguntas, creo que fueron en la época de Moreno. 7 veces sí. 7 veces sí. Ya, en el 7 veces sí se nos dijo cosas bonitas. Incluso se puso una pregunta de que si nosotros queríamos que no prescriban nunca los crímenes contra niños, algo así. ¿Quién va a votar que no? Pero por en medio iba la pregunta que mandó a que luego exista el señor Trujillo, que prácticamente desbarató la institucionalidad en el país. Eso es lo que perseguían con esa cuestión. Yo me recuerdo cuando Jaime Nebot iba a una tarima a hacer campaña por el 7 veces sí, decía, ¿quieres tener empleo? ¿Quieres tener seguridad? Pues tenemos que votar por el 7 veces sí. Así un poco de políticos que ahora se esconden. Vea, fueron absolutamente todos los políticos y los partidos políticos contra un solo movimiento político que ni siquiera podía participar como movimiento político, porque recordaremos que en ese tiempo Alianza País estaba en manos del presidente Lenín Moreno de ese entonces. Entonces tuvo que una organización femenina, creo, de la ciudad capital, que tuvo que acoger
la posición del no, para poder tener algo de propaganda. Y el no, además, tuvo un cerco mediático total que no permitió que se haga campaña por el no. Entonces, a eso inducen al país. Entonces, aquí también podrían con esta consulta querernos inducir a que el gobierno está haciendo algo muy bueno y el gobierno, entonces, como el gobierno está haciendo muy bueno, pues vamos a apoyar también el movimiento del gobierno. O sea, hacia allá es que nos quieren llevar, eso está clarísimo. Correcto. Economista, en ese 7 veces sí, ¿cuánto fue el porcentaje del sí en aquel entonces? ¿Y cuál fue el porcentaje del no? ¿Usted recuerda? Mire, hubieron preguntas, las preguntas más obvias y a las que todo el mundo, incluso quienes estuvieron por el no estaban en 3 preguntas, la que era de la reelección, la que era de tomarse las instituciones del Estado y otra más que no recuerdo, en la que se trabajó básicamente en 3 preguntas en que el no se manifestó. ¿Ya? Y en esas preguntas, esas del no estuvieron en alrededor del 36 y 37%. Y el 62% estuvo con el sí. Ese significó que quien hizo campaña por ese no obtuvo contra todo el mundo un promedio en esas preguntas del 36-37%. O sea, una votación bastante alta en aquel entonces, cuando había una campaña mediática en contra del correísmo y se le cerraban las puertas en los medios de comunicación para que vayan a dar una explicación por qué votar no, pues, o sea, de alguna manera tuvieron una fuerza importante en aquel entonces, ¿no? Economista, yo no sé si podamos pasarnos a otro tema, ya un poco el tema del tema político, las posibilidades electorales, acá en la provincia del Guayas más que todo. ¿Cómo ve usted el tema de la prefectura del Guayas? ¿Cómo usted analiza la situación? ¿Quién tiene más posibilidades? ¿Cuál es el voto duro que hay acá en la provincia del Guayas? Mire, la provincia del Guayas históricamente, y no estamos hablando de la historia de los últimos 30 años, estamos hablando de la historia de los últimos 60 años de vida democrática del país. Hablemos de la época de Asal Bucarán, ¿ya? O incluso pues antes la época de la dictadura y cuando volvemos a la democracia en el año 79. La política del Ecuador se divide en 3 grupos, o sea, la política es una pasión y los ecuatorianos, los seres humanos, vamos tras una corriente política en la vida. Hay países en donde los partidos políticos tienen vida de 100 años, 80 años, entonces usted tiene una persona que está afiliado a ese partido político durante 50 años, ¿ya? Y ese es su partido político y esa es su línea política. En el Ecuador no ha sido así porque en el Ecuador van cambiando los partidos uno tras otro, van desapareciendo, van apareciendo, desapareciendo, pero con tendencias políticas. Entonces, yendo a la provincia del Guayas, aquí lo que siempre hemos tenido es lo que se llamaba antes el populismo, se lo llamó así de forma peyorativa para atacarlo, de que eran los ignorantes, de que era la gente que no era preparada, y verdad, no eran preparados porque no había educación en el Ecuador. No teníamos la oportunidad los ecuatorianos de prepararnos como ya existe ahora. Entonces, ese populismo hoy es lo que se llama el progresismo. Y tenemos en Guayas también la derecha, que la derecha también ha tenido su posición importante. Entre los dos se comparten aproximadamente un 80% del electorado en la provincia y queda siempre un 20% flotante que se adhiere a una de las dos tendencias de acuerdo porque son lo que se llama de centro. Gente de centro que no se alinea en esas posiciones de pasión. Entonces, ahí de eso tenemos que dirigirnos para ver cuál ha sido y cuál va a ser el comportamiento del electorado específicamente en la prefectura del Guayas. Y mire, y le voy a hacer un poquito de historia. En la provincia del Guayas, propiamente, cuando Febres Cordero era alcalde de Guayaquil, Lapenti ganaba la prefectura por la gran votación que tenía en Guayaquil el ingeniero Febres Cordero. Eso ya no pasó en la última elección de Nicolás Lapenti, porque la ganó pues muy apretado contra el señor Mata. Recordaremos, los que vivimos y los que podemos ver, es que
fue reñida ese triunfo. Entonces luego ya viene y aparece en escena el licenciado Jimmy Jairala como candidato a la prefectura del Guayas, auspiciado por unos partidos que nacieron y murieron en ese momento, pero él, con un partido que tenía la necesidad legal de inscribirse, se inscribió, pero en realidad era la personalidad y conocíamos a Jimmy Jairala en la provincia. Y el Partido Social Cristiano se da cuenta que si está en Jimmy Jairala, que representaba un centro con fuerza, y ya existía en ese momento el correísmo, que tenía como candidata a Pierina Correa, se dio cuenta el Partido Social Cristiano que no iba a ganar las elecciones y que quien las ganaría sería Pierina Correa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? No presentó candidato a la prefectura y apoyó a Jimmy Jairala. Y Jimmy Jairala le gana a Pierina Correa 42 a 38% aproximadamente. Entonces fue reñida, tuvieron algunas discusiones en los votos, pero ganó muy bien Jimmy Jairala. Luego viene la siguiente elección, cuando se presenta nuevamente Jimmy Jairala, pero ahora Jimmy Jairala en alianza con el correísmo. Vamos a llamarlo correísmo para que lo identifiquemos claramente. Y el Partido Social Cristiano se ve obligado a presentar candidato y presenta al ingeniero César Ron de candidato a prefecto. El resultado fue 52% Jimmy Jairala, 38%, 37% el señor Ron. Significa entonces que el Partido Social Cristiano tiene alrededor del 38, 37, 38% de ese electorado. Luego, entonces, en la última elección de prefecto, el Partido Social Cristiano sabe que no tiene los votos suficientes para asegurar un triunfo y que si había una alianza de Jimmy Jairala con el partido, con el correísmo para la prefectura del Guayas, con candidatos que apoyan los dos, entonces iban nuevamente a ganar el progresismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que lleva a sus líneas, a sus filas, a Carlos Luis Morales. Porque Carlos Luis Morales tenía ese populismo, un poquito de populismo, tenía un 10% de votación más o menos propia de él como un político progresista. Entonces, con eso el Partido Social Cristiano gana con el 47% de votación. Es decir, que ese 10% se lo aportó Carlos Luis Morales al Partido Social Cristiano. Es decir, ellos siguen con ese 38%. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esta ocasión? En esta ocasión tenemos, por un lado, a la abogada Marcela Guiñaga, por la Revolución Ciudadana, en un momento de los mejores políticos de los últimos 6 o 7 años que tiene el correísmo, luego de haber salido del poder, es el mejor momento que tiene, porque es el único que está realmente peleando contra la tragedia que tenemos de gobierno, y eso está muy claro. Y también los ecuatorianos, aunque no vayan a votar por la línea del señor Correa, sí reconocen que estuvimos mejor, que con un gobierno de Correa estuvimos mejor. Y dice, sí, y dicen muchos, sí, estábamos mejor, pero robaban. Pero sí reconocen que estábamos mejor. Entonces, ahora vamos a tener la contienda entre la abogada Marcela Guiñaga contra la derecha costeña, la derecha guayasense, dividida en 4 candidaturas. La de la señora Susana González, la actual prefecta, que ella dice que va a la reelección. Ella no fue electa, el electo fue Carlos Luis Morales. Y ella iba como viceprefecta y nadie sabía quién era la viceprefecta. En realidad la gente votó por Carlos Luis Morales. Y luego tiene al señor Tabaqui, hermano de Doménica Tabaqui, que es un referente de los socialcristianos. Tiene a Guzmer, que acaba de salir de concejal de las listas 6, y el histórico Nicolás Lapenti, que acoge a todo el Partido Social Cristiano histórico, que no tuvo oportunidad ni con Nebot, peor con Cintia Viteri en la alcaldía, y peor con Susana González en la prefectura del Guayas. Entonces, ese antiguo, la vieja guardia, como llamamos en política, del Partido Social Cristiano, va a estar apoyando a Nicolás Lapenti. Es decir, que ese 38% que aproximadamente ha tenido en los últimos 15 años el Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas se va a dividir en 4 partes. No es nada raro
Nicolás Lapenti saque de ese 38% más que la señora Susana González, ¿no? Entonces, y mire usted cómo se van a mover las fichas. Cuando fue candidato Carlos Luis Morales, fueron tras de Carlos Luis Morales una cantidad de personas que pertenecían al Centro Democrático en ese momento a apoyar. ¿Por qué? Porque Jimmy Jairala no tenía candidato a prefecto, entonces muchos de sus dirigentes, de su militancia, fue a trabajar por Carlos Luis Morales. Toda esa militancia hoy está trabajando por Marcela Aguinaga. O sea, el Partido Social Cristiano, digamos, la derecha guayaquileña, está dividida en cuatro, ese 38% que es la mayor cantidad de votación propia que han tenido en la provincia. Economista, eso quiere decir que ese 38% que ha tenido el PSC aquí en la provincia del Guayas va a ir dividido, ¿no? Va a ir dividido en 4 candidaturas. Pero por entre, el las otro cuatro, lado, entre las 4 está Gushmer, Nicolás Lapenti, Tabaqui, Lapenti y Susana González. Sí, entre los 4 se van a dividir en la derecha costeña. ¿Y cuánto divide? ¿Qué porcentaje divide o le baja al PSC esa división de 4 candidaturas? Es que mire, no es una votación. La votación, obviamente que el último partido de derecha que hemos tenido ha sido el Partido Social Cristiano, pero con estas situaciones que están pasando, ya tiene que existir, va a existir, y en eso ya se están preparando, más que todo la gente joven y de mediana edad de la derecha guayacense, ¿no? Que quiere ya sus espacios, porque ya el espacio, la historia de Jaime Nebot termina pronto. Ya él no es candidato. Si él no es candidato, si no es autoridad, pasa la historia. ¿Ya? Y será la última alcaldía de Cynthia Viteri si es que logra ganar la alcaldía. Entonces ya se tienen que ir rearmando los cuadros de la derecha guayacense. Entonces no es nada raro que Gushmer, Tabaqui, aparezca, por ejemplo, para la alcaldía que está el señor Duarte, vayan a ser los futuros nueva derecha de la provincia del Guayas, ¿no? Por otro lado tenemos una consistencia en la votación del progresismo, que lo vamos a llamar el correísmo porque eso es lo que existe. Así como decimos, la derecha es el Partido Social Cristiano. Y ese voto duro, economista, y ese voto duro del correísmo, ¿se mantiene o ha subido? Así mismo como le analicé la historia del voto duro de la derecha guayacense, le voy a qué ha pasado con el voto duro de el llamado ahora correísmo, que es el progresismo de la provincia del Guayas. Obviamente que en los 10 años que ganó las elecciones Rafael Correa, pues barría. Rafael Correa ganaba con el 55% las elecciones presidenciales, pero en el Guayas sacaba alrededor del 60%. O sea, en Guayas, Nebot sacaba para alcalde el 55, el 58%, y también para presidente Correa sacaba lo mismo. O sea, era muy distinta esa historia. Pero vamos a lo último. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con el progresismo? Después de las persecuciones, después de las situaciones que se quedaron sin partido, que tuvieron que sacar candidaturas a último momento, ¿qué ha pasado con esa votación del progresismo, que hoy es el correísmo en la provincia del Guayas? Y yo me voy a suscribir a dos momentos. El uno, el más adverso que ha tenido el progresismo del Guayas, que fue en la consulta popular que hace un momento hablamos, la que organizó el presidente Lenín Moreno, el de los 7 veces sí. De las 7 veces sí, en la provincia sacó, en las preguntas en las que se trabajó por el no, el progresismo, es decir, el correísmo trabajó por el no, a nivel nacional sacó alrededor del 35-36%, pero en la provincia del Guayas fue alrededor del 40%. En 7 cantones, escúchenme bien, en 7 cantones de la provincia del Guayas ganó el no. Es decir, que en esas 7 provincias, en esas 7 cantones de la provincia del Guayas, ganó el correísmo con el no. Fíjese usted, ante todo el mundo, porque todo el resto político del país estaba por el sí. Entonces, esa es una muestra de que en la provincia del Guayas tienen, en el peor de los momentos, el 40% de votación. En ese entonces.
Así es. Y vamos a la última elección. Y en esto no es que quiero comparar personalidades políticas, sino que quiero hacer una comparación más bien de situaciones electorales. El candidato del progresismo, es decir, del correísmo, era el señor Arauz. Desconocido en la provincia del Guayas, con un perfil de candidato con muy poca, lo que se llama tener feeling político, o sea, no era el candidato que llame la atención, no era ese nivel de candidato. Un hombre joven, vino en la primera vuelta, se enfrenta, estamos hablando de la provincia del Guayas, correcto, se enfrenta con la derecha unida, Creo y Partido Social Cristiano, apoyando al señor presidente hoy, Guillermo Lasso. ¿Cuál fue el resultado de esa elección en la primera vuelta? El señor Arauz sacó el 42% en la provincia del Guayas en la primera vuelta. Y el señor Lasso, que era la derecha del Guayas, todos contra uno, 25%. O sea, mire usted cómo se comportó la derecha guayasense. Apoyó el 25% en la primera vuelta, que eso es el voto ideológico real, ¿no? Entonces, eso significa que el correísmo mantiene estable su 40% en la provincia del Guayas, y eso significa que, en cambio, una candidata con muy buenas características de candidata, con gran experiencia, muy conocida, muy estimada en los medios guayasenses, una mujer de clase media, alta, muy reconocida, muy estimada, con un muy buen discurso además, haciendo una buena campaña. ¿Qué es lo que va a suceder? Que puede hasta aumentar esa cifra, puede estar en el 42, 43% de votación para la prefectura del Guayas. O sea, recogiendo la votación propia que ya ha demostrado en las peores circunstancias, porque tampoco la candidatura del señor Arauz estuvo en las mejores circunstancias. Recordemos que para que le aprueben su candidatura pasó pues 1001 peripecias entre el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, y que querían que no califiquen esa candidatura. Terminaron con el partido de él, terminaron ellos inscribiéndose con un partido prestado, que en buena hora se lo prestó el licenciado Jimmy Jairala, Centro Democrático. Entonces, tampoco era que estaba en las mejores circunstancias. Hoy tienen partido político propio, economista, tienen propia, entonces la situación es totalmente distinta. Economista, bueno, hace un año fue esa votación, y después de todo lo que más de un año, ya casi año y medio, después de todo lo que está pasando en el Ecuador, que el gobierno lamentablemente no está haciendo bien las cosas, ha caído, está por alrededor del 14% de aceptación en todo el Ecuador. Esto de alguna manera a la gente en este momento que vivió los 10 años del correísmo, compara, dice, mejor estábamos con Correa. ¿Qué puede pasar? Tal vez ese voto que era el 42% en la elección anterior podría subir 3 puntos, podría subir 3 puntos más en Guayas o 5. Mire, podría subir 3, 4, 5, eso no lo sabremos sino el día de las elecciones. Pero correcto, si la candidata Marcela Aguinaga solamente mantiene, y sin duda lo va a hacer, además, ojo, hay una cosa que el ecuatoriano califica muchísimo. El ecuatoriano califica mucho la deslealtad y la lealtad. Los desleales, que luego son candidatos, por lo general no llegan a ningún lado. ¿Ya? Pero los leales es diferente. Y la candidata Marcela Aguinaga demostró en los peores momentos estar junto a su líder político y junto a su partido político. O sea, en eso de ahí no le gana a nadie, es campeona y vicecampeona, ¿no? O sea, podríamos decir que Marcela Aguinaga es la próxima prefecta del Guayas, de acuerdo a las cifras que hemos visto, y ha sido muy didáctico usted en darnos a conocer hace 4 años cómo era la votación acá en la provincia del Guayas, y en la actualidad, ¿qué podría pasar, doctor? Mire, yo creo que ella tiene que hacer una buena campaña, tiene que tener mucho control,
debe hacer un muy buen control electoral, debe hacer seguir trabajando como veo que lo está haciendo, muy pegada al pueblo, en Guayaquil especialmente, en todos los cantones, recorriéndolos, haciendo una campaña fresca de alegría como se debe hacer, y como estamos acostumbrados además los guayacenses y los guayaquileños particularmente a que sean las campañas. En nuestra ciudad la campaña electoral es una fiesta, ¿no? Yo fui CFPista en mi juventud cuando ese glorioso partido existía, y la gente se peleaba por ir a hacer campaña porque era una fiesta en las calles, era una alegría, y así debe seguir siendo, y así debemos seguir eligiendo nosotros los guayacenses y todos los ecuatorianos, sin odios, porque el odio lamentablemente nos ha llevado a episodios tristes en la política ecuatoriana. El odio que emanan muchos de los políticos, algunos, no voy a decir muchos, voy a decir algunos de los políticos ecuatorianos, y que eso se refleja muchas veces en medios de comunicación, le hacen mucho daño al país. Economista, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista que ha sido para mí interesante. De alguna manera, usted maneja estadísticas y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Y nos ha hecho una semblanza en realidad de lo que ha pasado en estos últimos años en la provincia del Guayas. Lo que me queda todavía pendiente es Guayaquil. No sé si nos pueda dar qué podría ocurrir en Guayaquil, por lo menos una visión muy directa de lo que podría pasar, porque con esa cifra que usted nos está dando, economista, puede haber cualquier cosa acá en Guayaquil también. Así es, mire, Guayaquil la pelea va a ser bien cerrada, Aquí, en ese caso, yo no puedo decir que hay un ganador o una ganadora fija. Va a depender mucho de la campaña. Nosotros tenemos 30 años a un partido político con éxito. O sea, el ingeniero León Febres Cordero fue un extraordinario alcalde de Guayaquil, por eso ganaba sus elecciones incluso no llegó cerca del 80% de la votación. No tenía contendores. Lo mismo Jaime Nebot, que ganó cómodamente todas sus elecciones, arriba del 55%. Si no mal recuerdo, en la última elección sacó el 59%, y eran prácticamente dos candidatos con Viviana Bonilla. Viviana Bonilla alcanzó el 39% de votación en aquella ocasión. Anteriormente compitió con María de los Ángeles Duarte. Ella sacó alrededor del 30-31%, si no mal recuerdo, de esa votación. Entonces, existe también ahí una presencia fuerte. Pero la situación de la alcaldía de Guayaquil hoy es diferente, en todo sentido. Lo vivimos los guayaquileños, las situaciones que se han presentado son distintas. Ha habido la pandemia, la ciudad fue una de las más golpeadas del mundo. Yo viajo mucho, especialmente por Latinoamérica, por los temas electorales. Acudo prácticamente a casi todas las elecciones en América Latina, y lo que primero pregunta es cómo superaron esa desgracia que vivió en tu ciudad. Entonces, todas esas cosas, y con los problemas administrativos de la alcaldesa, pues diferentes a la forma de manejo que tuvo León Febres Cordero y Jaime Nebot, pues ponen una situación distinta, ¿no? Y eso se refleja en dos aspectos. El principal aspecto que podemos manejar hasta ahora es el de la aceptación. La aceptación que tenía León Febres Cordero era del 90%. La aceptación que tenía Jaime Nebot cuando era alcalde era del 85%. Entre el 80 y 85% de los guayaquileños considerábamos que la alcaldía estaba bien manejada. Pero fíjese usted un detalle electoral que le voy a decir, es que cuando Jaime Nebot tenía el 85% de aprobación en su gestión de alcalde, obtenía el 55-58% de votación. Es decir, una cosa es la aceptación y otra cosa ya es la votación. Más aún cuando participan muchos candidatos, como el caso de ahora, que hay como 11 candidatos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos una alcaldesa que su aprobación anda en alrededor del 50-55%, la aprobación. O sea, habría que ver quién maneja las estadísticas, pero esa más o menos es lo que nos dicen las encuestas, y las encuestadoras pueden tener alguna credibilidad. Pero esa es la aprobación de la alcaldesa. Vamos a ver hasta dónde baja la votación.
Entonces ahí le recuerdo que del 85 bajaba al 55 Jaime Nebot. Correcto. Entonces del 55 a cuánto bajará Cynthia Viteri y a cuánto pueda subir el progresismo representado por el correísmo, en este caso con el candidato Aquiles Álvarez. Entonces ese ya hay que ver cómo se va dando ese comportamiento de la campaña de la alcaldesa, porque ella lo que tiene que tratar es de sostener su votación, sostener el apoyo que tiene, a la aprobación, llamemos, que tiene, tratar de mantenerla para no seguir bajando, porque cuando alguien está en el cargo y ha tenido el antecedente que tiene el Partido Social Cristiano con 2 extraordinarios alcaldes y luego con Cynthia Viteri, ella solamente puede bajar. Error que comete, puntos que pierde y no los recupera. Y no recupera porque ya la ciudadanía conoce, ya tiene una calificación sobre ella. Correcto. Economista, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista, ha sido bastante interesante. La verdad, nos ha despejado muchísimas dudas del tema electoral en la provincia del Guayas y también lo que nos dijo ya en la última parte acá en Guayaquil. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la orden. Gracias al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hemos hablado sobre la consulta popular y posibilidades electorales en Guayas.